Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo os voy a hablar sobre cómo estudiar para vuestros exámenes dependiendo del tipo de examen que tenéis y del material que os dan en clase. Bueno, antes de nada supongo que habréis visto un cambio de decoración porque quería cambiar un poco lo que tenía aquí detrás cuando grababa y bueno, he puesto ahí algunas fotillos y eso y creo que está chulo. Yo dependiendo del examen como sea, si es tipo test, preguntas cortas o lo que sea, pues estudio diferente. Porque yo no empiezo a estudiar desde que estoy en clase. Yo en los exámenes de enero, febrero, lo que hago es que estudio justo después de las navidades. Entonces en un mes tengo que organizarme todo. Entonces el tiempo es muy importante. Y bueno, pues empezamos. Bueno, yo aviso. Yo soy de esos que copian todo, lo escriben a mano, aunque cueste mucho, pero porque me ayuda mucho a que se me quede en la cabeza el hecho de escribirlo y luego cuando lo leo ya lo he leído porque lo he escrito, entonces como que se me queda mucho mejor y aunque pase tiempo y tiempo escribiendo todos los apuntes, yo creo que me sirve. Entonces lo que hago, tengo libretas para cada asignatura, suelo comprar libretas de estas que tienen varios colores, entonces en cada color pongo una asignatura y me sirven, a lo mejor si compro 2 o 3 me sirve para todo el curso y todavía estoy reutilizando las del año pasado. Primero vamos a hablar del tipo de material que nos dan en clase. Lo más común, yo creo, por lo menos en mi carrera o en mi universidad, son las diapositivas, que pueden estar de dos formas. Lo primero es que el profesor pone las diapositivas en clase y luego las sube al campus virtual, tú te las puedes descargar o lo puedes ver desde tu casa, o lo pone en clase pero no lo sube luego. O le haces una fotillo así sin que nadie se dé cuenta, o tienes que copiarlo todo en clase. Lo que hago yo con lo de las diapositivas es que si son en clase, pues lo intento copiar súper rápido, a sucio, y luego ya lo paso a limpio con todos los colores y todo eso. Y si no es en clase, pues en mi casa lo copio a mano ya con mi tiempo y lo voy poniendo bonito y todo eso. Luego el segundo tipo de material o de forma de dar las clases, que también lo hacen muchos profesores, es que ellos no ponen ningún tipo de diapositiva, a lo mejor escriben algo en la pizarra, pero lo único que hacen es hablar. Entonces lo cuentan todo y tú tienes que ir apuntando pues lo más importante, ¿no? Que bueno, yo no tenía muchos profesores de eso, todo lo que apunte en la pizarra el profesor yo lo apuntaba, y también pues las cosas que yo consideraba que eran importantes, y luego pues esos apuntes también a sucio en mi casa como que los trasladaba como si fuesen apuntes pues dados en clase, no notas así aleatorias, sino como que lo ordenaba un poco. Y luego el otro tipo de material son los textos, que actualmente tengo una asignatura que es así, que es horrible porque suben un montón de textos o libros fotocopiados o textos en plan PDF con un montón de hojas, y lo que hago es imprimirlos. Los imprimo y luego los subrayo con colores. A mí me cuesta mucho leer de la pantalla y estudiar y que se me quede desde la pantalla. Y bueno, lo más importante viene ahora, que es según el tipo de examen, cómo estudiar. Porque no voy a darle la misma importancia o el mismo tiempo de estudio a un examen que a lo mejor tiene poca materia y es un examen tipo T, que a otro tipo de examen. Empezamos con los exámenes tipo test. A ver, hay muchos exámenes de tipo test, ¿vale? Pero la mayoría te vienen las opciones, o sea, es una pregunta y te vienen varias opciones, que también puede ser de verdadero o falso, pero la mayoría son con opciones, ¿no? Entonces ahí la clave está en que no tienes por qué sabértelo todo de memoria, porque las respuestas las tienes ahí literalmente. Entonces lo que tienes que hacer es comprender todo lo que tú estás estudiando. Entonces lo que yo hago en este tipo de exámenes es leérmelo una y otra vez, leerlo, y a lo mejor las cosas que son así más, que tú dices esto es súper importante, pues te lo memorizas, pero quiero decir, comprenderlo, ¿no? Porque luego en el examen va a estar ahí, o sea, va a estar en el papel y tú vas a saber si es una cosa o si es otra. En este tipo de exámenes, los exámenes tipo test, lo que hago es que estudio con la mínima cercanía, quiero decir, si por ejemplo el examen, yo qué sé, no me pongo a estudiar un mes antes, porque si me lo pongo a leer un mes antes, cuando llegue el examen se me olvida. A lo mejor 2 semanas antes lees un poquito. Lo primero es como una toma de contacto, ¿no? Como diciendo, vale, ¿de qué va esto? No tienes por qué memorizarlo todo, simplemente lo lees y sabes más o menos de qué va. Y luego cuando ya se va acercando al examen, pues te lo vas leyendo más, o sea, vas haciendo más hincapié, y básicamente una vez te lo has leído decir, vale, ¿qué es lo que he leído? Y comprenderlo. Y así yo creo que es bastante sencillo. Cuando llega la hora del examen, lo único que tienes que hacer es acordarte. Y una cosa importante también, siempre que pongan ejemplos, leeros también los ejemplos, no os dejéis los ejemplos
porque luego pueden que aparezca en el examen también hablando del ejemplo o hablando de una cosa anecdótica, porque eso pasa muchas veces. Se nombra en los apuntes una cosa así a lo mejor que tú dices esto no cae, pero luego en el examen cae porque, no sé, porque es como algo que estaba ahí, entonces puede caer. Entonces en los exámenes tipo test leeroslo todo. Y otra cosa importante también es que a veces los profesores dejan como exámenes tipo, o sea, como que para que sepáis más o menos cómo va a ser, entonces ponen algunas preguntas de ejemplos, ¿no? Pero es que a mí muchas veces me ha pasado que de ese examen de ejemplo luego me cae en el propio examen, entonces miradlo bien porque a lo mejor os pasa eso y podéis tener mucha suerte. Entonces mirad todo lo que suban los profesores y leedlo todo. Vale, luego tenemos los exámenes de preguntas cortas, que a ver, esto yo digo, os estoy diciendo cómo lo estudio yo y es mi experiencia personal, porque no sé, a lo mejor hay gente que le cuesta muchísimo o le cuesta mucho menos y se lo lee todo y ya está. Pero con las preguntas cortas yo lo que hago es que obviamente memorizo más que si fuese para un examen de tipo T, pero también priorizo. Es decir, si yo sé que esto, una cosa, le hemos dado en clase muchísimo y va a caer sí o sí, pues eso me lo aprendo perfecto. Pero si hay otras cosas que dice, esto está un poco de relleno, no. Entonces, esas cosas que yo digo no, pues me lo leo y ya está. Pero también en este tipo de exámenes yo empiezo a estudiar con un tiempo realista. Básicamente con las preguntas cortas yo haría hincapié en las cosas que se han visto en clase y las cosas que tú crees que son importantes, entonces las tienes que estudiar bien. Luego tenemos los exámenes de desarrollo, que sí son los peores, porque yo lo que hago es que empiezo a estudiar mucho antes, a lo mejor estudio, no sé, un mes antes, dependiendo también de lo largo que sea la asignatura, porque a mí me da mucho miedo. Entonces digo, vale, como me pregunte algo y me quede en blanco, de desarrollo empiezo a estudiar bastante antes. ¿Por qué? Porque lo comprendo todo, pero también quiero memorizarlo. Es decir, si a lo mejor un tema tiene varias partes, pues, y tú tienes que desarrollar un tema, hay que saberse las cosas específicas, pero también tienes que tener como una vista amplia para saber las partes y no perderte. Yo creo que me estáis entendiendo, ¿no? O sea, si por ejemplo un tema tiene 4 partes, pues saber cuáles son las 4 partes del tema, o sea, saberlo tú, tener un esquema mental como de vista amplia y luego ir pues diciendo cada parte poco a poco. Entonces eso no se consigue pues en una semana. Y por eso mi consejo es como que empecéis antes y ahí pues intentaros dejaros lo mínimo. O sea, las preguntas cortas, como son cortas, pues tú sabes que no va a preguntar una cosa ahí súper que sea un detalle, pero el desarrollo, cuanto más detalles puedas poner, mejor, porque van a valorar más que lo sabes. Y una cosa que, bueno, se puede aplicar a todo, tanto al tipo test como preguntas cortas como desarrollo, es que repitáis mucho. O sea, por ejemplo, te estudias el tema 1 y luego el tema 1 no lo vuelves a ver hasta el mes siguiente, o sea, hasta dentro de un mes, que es cuando estás repasando para el examen. No hagáis eso, porque entonces va a ser como empezar de nuevo otra vez. Tenéis que ir leyendo, aunque sea un poco, lo que ya os habíais estudiado el día anterior, como que no se, refrescando la memoria todo el rato para que el cerebro se acuerde y diga, ah, vale, yo me estudié esto. Y no se quede ahí perdido, porque si no luego os va a costar más y va a ser como empezar de nuevo. Leeros varias veces las cosas y al final cuando lo leáis es que ya de tantas veces que lo has leído ya se te ha quedado, entonces ya está como procesado en tu mente. Bueno, y yo lo único que uso para organizarme y eso es simplemente mi agenda. Antes de empezar a estudiar, pues cuento todos los temas o divido las páginas, las hojas, como sea, y me lo voy dividiendo en cada día, lo que tengo que estudiar un poco. Y un consejo que os doy es que lo hagáis siempre como con espacio, es decir, porque a lo mejor luego llega el fin de semana y dices, yo aquí tenía puesto que tenía que estudiar y no tengo nada de ganas, o he quedado, o lo que sea. Dejaros algunos días libres o dejaros algunos días de margen para que, si por ejemplo un día falláis, entre comillas, pues se pueda recuperar. Y otra cosa que hago es que el día de antes o los días de antes, dependiendo de lo miedo que me dé el examen, de cuánto miedo me dé el examen, pues lo dejo solo para esa asignatura. O sea, a lo mejor en un día estudio 2 o 3 asignaturas, pero los días antes del examen me concentro solo en esa para que no haya otras distracciones, ¿no? Y bueno, como último consejo os puedo dar que no solo os centréis en estudiar, también intentar relajaros o yo qué sé, hacer descansos, comer comida rica,
que os guste iros a dar una vuelta, lo que sea, para despejaros y que no estéis todo el rato estudiando, porque si no, vuestro cerebro pues se cansa mucho. Y también tenéis que darle un respiro. Y bueno, pues eso es todo lo que os tengo que decir. Esa es más o menos mi experiencia de cómo yo estudio normalmente para los exámenes de la universidad. Y nada, os deseo mucha suerte a todos. Espero que os hayan ayudado a algo estos consejos y nos vemos en el próximo vídeo.